Bienvenidos a vuestra clase de historia. Yo soy Ana Belén, vuestra profe, y hoy vamos a hablar de la segunda revolución que tuvo lugar en Rusia en 1917, en concreto en el mes de octubre. Pero, ¿por qué una segunda revolución? Vamos a recordar cómo nos quedamos en el vídeo anterior. Dejamos a Rusia sumida en el fin de una primera revolución de corte liberal o burguesa, en la que se va a formar un gobierno provisional. Este gobierno provisional se va a formar con los partidos burgueses, que ya dijimos que eran los cadetes y los eseristas. Este gobierno provisional comenzó su gobierno mientras se convocaban elecciones, realizando una serie de reformas, tanto políticas como sociales. Pero cometió un grave error. Y es que decidió, al mismo tiempo de que comenzaba estas reformas que Rusia necesitaba con urgencia, decidió mantener a Rusia en la guerra. Esto quiere decir que el objetivo principal de la revolución, de que la gente se manifestara en contra de la guerra y que comenzara esta revolución, no se iba a cumplir. Y además, pues, llevaba a que no se mejorasen las condiciones de vida de la población. Y que, como todos los soldados estaban en el frente y no volvían al campo a trabajar, no se pudiese realizar la reforma agraria. Esta negativa a salir de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, hizo que el descontento popular aumentara. Es lógico, ¿verdad? Si la revolución se había realizado para conseguir un objetivo y no se lleva a cabo, la población mantiene su descontento. Y esto nos va a llevar a que los soviets, que es una organización de trabajadores de corte de ideología comunista, que había surgido ya en la Revolución de 1905, el primer intento que hubo en 1905, estos soviets van a pedir que el gobierno acabe, van a pedir su destitución. Y claro, la injerencia de los soviets, esa presión que van a ejercer dentro del gobierno provisional, en los cadetes y los eseristas, va a llevar a que esa unidad de los distintos partidos burgueses se empiece a romper. Y de repente nos encontramos que en Rusia no hay un partido, no hay un gobierno estable, sino que hay dos gobiernos. Hay una dualidad de poderes. Nos encontramos que por un lado manda el gobierno provisional y por otro lado los soviets, que cada vez tienen más seguidores y más poder. Claro, que este poder de los soviets va a ser aprovechado por otro partido político que tampoco forma parte del gobierno provisional, los bolcheviques. Los bolcheviques van a ir atrayéndose hacia sí el apoyo de los soviets, de estos grupos de obreros y de campesinos, sobre todo gracias a la figura de un personaje importantísimo, de Lenin. Lenin, que es el líder de los bolcheviques, va a ir haciéndose su huequecito dentro de los soviets y lo va a ir atrayendo para que formen parte del partido bolchevique. Y Lenin se va a proponer derrocar al gobierno provisional, proponiendo, valga la redundancia, proponiendo una serie de medidas, decisiones que el gobierno provisional no va a tomar. Fijaros, tenemos aquí el gobierno provisional quiere permanecer en guerra. Sin embargo, los bolcheviques afirman que en cuanto alcancen el poder se retiran de la guerra y firman la paz con Alemania. El gobierno provisional va a consolidar las instituciones democráticas. El gobierno liberal burgués, el gobierno provisional, pretende crear una democracia en Rusia, del mismo estilo a las que existen ya en el resto de Europa. Y por tanto van a desarrollar una constitución. Sin embargo, los bolcheviques quieren el traspaso del poder a los soviets, a los obreros y un gobierno obrero, una dictadura del proletariado. El gobierno provisional pretende luchar contra la crisis económica que ya ha llevado la Gran Guerra a Rusia y contra la desorganización del ejército. Quiere cambiar esa situación y mejorarlo. Sin embargo, los bolcheviques no tienen ninguna propuesta en cuanto a la crisis económica. No hablan de ese tema, no les interesa. Pero sí que se van a centrar, y esto es importante, en el reparto de la tierra.
Ya dijimos en el vídeo anterior que la mayor parte de la población rusa es campesina, se dedica a la agricultura. Y van a proponer medidas distintas para reformar esa reforma agraria tan importante y tan necesaria en Rusia. El gobierno provisional pretende que la tierra se reparta entre los campesinos de manera igualitaria, respetando a los propietarios, según se decida en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, los bolcheviques pretenden confiscar las tierras de los grandes propietarios, de esos nobles, y repartirlas entre los campesinos sin que haya un organismo que lo controle. El gobierno provisional, ante la idea tan extremas de los bolcheviques, pretenden reprimir las ocupaciones de la tierra para evitar las ilegalidades y las revueltas revolucionarias porque temen a los bolcheviques. Mientras que los bolcheviques pretenden que las industrias las controlen los soviets y que se colectivice la propiedad. Esto quiere decir que no haya propiedad privada, que la propiedad pertenezca a los grupos que la vayan a utilizar, las fábricas a los obreros, las tierras a los campesinos y así todo. Fijaros que la diferencia ideológica entre el gobierno provisional y los bolcheviques es abismal. Igual que puesto que el gobierno provisional pretende un régimen de tipo liberal democrático y los bolcheviques, pues una dictadura del proletariado. Los bolcheviques que es el segundo poder que manda en Rusia, tenemos en un lado el gobierno provisional y en el otro los soviets junto con los bolcheviques. Los soviets van a dar un paso más, a avanzar en la revolución que pretenden conseguir para Rusia. Pensad que ellos están buscando lo mejor para su país, o lo que consideran que es mejor para su país, y creen que la revolución burguesa no es suficiente para cambiar la situación en Rusia. Los bolcheviques, que se han hecho con el apoyo de todos los soviets, se adueñan también de su guardia, de su milicia, de su ejército privado, que es la Guardia Roja. Esta Guardia Roja va a preparar una nueva revolución para el día 25 de octubre del año 1917. Fijaros que la primera revolución fue en febrero del 17 y la segunda a finales de octubre. El mismo año. Fijaros qué año más movidito para Rusia. ¿Cómo van a organizar los soviets esta revolución? Bueno, pues en la ciudad de Petrogrado, que ya hemos dicho que es San Petersburgo, van a tomar el Palacio de Invierno. ¿Y por qué es importante el Palacio de Invierno? Porque es el palacio donde reside el gobierno provisional y el zar con su familia. Van a tomar el Palacio de Invierno y van a conseguir que la revolución se extienda al resto de territorio industrializado de Rusia. Y digo industrializados porque acordaros que los soviets y los bolcheviques tienen una mayoría de obreros en sus filas. Y esta revolución organizada por ellos se va a expandir primero y principalmente en Moscú y en los núcleos industriales. Primero en Petrogrado, que ya lo hemos dicho, y después en Moscú y en los núcleos industriales, sobre todo en la zona de Ucrania. Pero es que además han fijado esa fecha del 25 de octubre porque ese día se estaba realizando el segundo congreso de los soviets en Petrogrado, en esta ciudad. Por tanto, todos los obreros que pertenecen a los soviets estaban reunidos allí. Estaban todas las fuerzas dispuestas a alcanzar la victoria. Gracias a esto, a que el Congreso estaba en Petrogrado en ese momento y la Guardia Roja va a participar del lado de los bolcheviques, en Petrogrado se va a proclamar un gobierno obrero. ¿Y quién va a ser el líder de este gobierno obrero? Pues Lenin. Lenin, que ha vuelto del exilio en abril del 17, una meses antes de esta revolución, Lenin se va a proclamar el dirigente de este gobierno obrero. Y se va a apoyar en dos figuras muy importantes para esta revolución obrera, que es León Trotsky y Joseph Stalin. Acordaros de Trotsky y Stalin, porque son muy importantes para estos primeros pasos de la Rusia comunista. Trotsky va a liderar el ejército rojo y Stalin va a ser el sucesor de Lenin. ¿De acuerdo? Nos encontramos que
a inicios de noviembre de 1917, esta revolución bolchevique ha triunfado, se ha proclamado el gobierno obrero en Petrogrado, las ciudades industriales lo apoyan y para darle un tipo de legalidad se van a celebrar elecciones de asamblea constituyente. Pero es que resulta que la población rusa no va a votar a los bolcheviques. Los bolcheviques van a tener un 25% de los escaños. Ni la mitad de los votos van para ellos. Claro, los bolcheviques piensan que en cualquier momento los partidos liberales y burgueses que han ganado las elecciones, que son contrarios a la revolución, se pueden imponer en la Duma. Que esos grupos contrarios se impongan en la Duma. Que la Duma, si nos acordamos, es el Parlamento ruso. Ante el temor de que estos grupos puedan hacerse con el poder del Parlamento y acabar con su revolución, Lenin va a disolver la asamblea. El Parlamento se disuelve y por tanto se acaba el pluralismo político en Rusia. Ya no hay ningún tipo de democracia en Rusia. Se convierte, en una dictadura. El gobierno de los bolcheviques, que ha tomado el poder después de perder las elecciones, que ha disuelto la asamblea, el Parlamento, la Duma, va a decretar las primeras medidas revolucionarias. En su ideario, que hemos visto antes, decía que va a repartir las tierras entre los campesinos. ¿Verdad? Pues lo hacen. Se expropian las tierras para repartirlas entre los campesinos. Y las fábricas pues también se van a quedar bajo el control de los comités obreros. Esto se va haciendo más o menos rápido. Al principio entre 1918 y 1922, pero no demasiado rápido. Ahora veremos por qué. Unos meses después, ya en el año 1918, el gobierno bolchevique va a cumplir uno de sus principales puntos de referencia en cuanto a que recibieron apoyo en la revolución, que era salir de la Primera Guerra Mundial. Esto de la Revolución Rusa había empezado para salir de la Primera Guerra Mundial y por fin, en 1918, firman el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Y Rusia, evidentemente, es perdedora de la guerra porque pide el armisticio, pide la paz y tiene que capitular y para ello va a aceptar importantes pérdidas territoriales. Fijaros en el dibujito que tenemos aquí. Pierde todos estos territorios que luego, poco a poco, la Unión Soviética va a ir recuperando. Pero en un primer momento aceptan estas pérdidas territoriales para salir de la guerra. Pero es que la guerra no sale de Rusia. Han salido de la Primera Guerra Mundial, pero los pobres rusos del principio del siglo XX no van a acabar con la guerra, sino que van a encontrarse otra nueva en su territorio. Porque, aunque los bolcheviques han hecho triunfar la revolución, los partidarios de los gobiernos contrarios, del zarismo, que todavía tiene partidarios, y de un gobierno democrático, están ahí, están en Rusia. Y sus partidarios se van a levantar en armas contra el ejército de los soviets. Se van a levantar en armas. Y este ejército que une a los partidarios del zar y a los partidarios de la democracia se va a llamar el Ejército Blanco. Este Ejército Blanco va a contar con ayuda de tropas francesas, británicas, japonesas y norteamericanas, que están interesados en que Rusia, en ese enorme territorio que controla parte de Europa y todo el norte de Asia, están interesados en que en Rusia triunfe la democracia. Y por otro lado, al contrario del Ejército Blanco, nos encontramos el Ejército Rojo, que es el que va a organizar los bolcheviques, que es el gobierno del partido que gobierna en Rusia. Y este Ejército Rojo va a estar bajo la dirección de Trotsky. Desde 1918 hasta 1921, la guerra civil en Rusia se va a desarrollar y esta guerra civil va a ser muy, muy, muy cruel. Desde 1918 a 1921. Esta guerra civil va a ser muy cruel porque va a provocar una serie de la escasez de alimentos, va a haber muchísimos muertos en combate y la presión política, militar, la represión va a ser brutal en los dos bandos.
Ni el ejército blanco ni el ejército rojo son blandos en ese sentido. Pero la guerra va a llevar a un magnicidio que a día de hoy todavía resuena en la sociedad. Y es que en el verano de 1918 el zar y su familia van a ser ejecutados por los bolcheviques. Y al mismo tiempo los contrarrevolucionarios, el ejército blanco, va a intentar atentar contra la vida de Lenin, que no lo consigue. Pero el zar y su familia sí que mueren. De hecho, hay una leyenda que dice que una de las hijas del zar, Anastasia, se salva de esta ejecución y viaja a Norteamérica y hubo muchas Anastasias que pretendían recuperar su posición. Bueno, esto ya da pie a leyendas y a mitos, pero lo que sí es cierto es que en el verano de 1918, nada más empezar la guerra civil, el zar y su familia es asesinado. Al final, en 1921, el ejército rojo se impone militarmente y gana la guerra civil. El ejército blanco se disuelve, desaparece y la mayor parte de los partidarios de este ejército, del zarismo y de la democracia liberal, salen de Rusia. O son reprimidos, o son exiliados, o son asesinados. Además, esta guerra civil ha contribuido a que el régimen soviético sea mucho más duro con la población rusa, para sentarse en el poder y para no tener otro levantamiento. Una vez terminada la guerra civil, en 1921, pues a partir de 1922 se comienza a construir lo que conocemos como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta URSS, esta Unión de Repúblicas, va a agrupar a distintas nacionalidades que habían vivido bajo el imperio de los zares. Se reconoce sus nacionalidades, se reconoce sus particularidades, pero se agrupan todas juntas en lo que se conoce como la Unión Soviética. Fijaros, tenemos 4 bloques. Nos encontramos la primera en verde con la República de Rusia, que sería lo que es Rusia en sí. En la zona de Ucrania sería la República Eslava. En el Cáucaso se agrupan otra serie de repúblicas que ahora pretenden entrar en Europa. Y luego tenemos una serie de repúblicas musulmanas al sur de la URSS. Fijaros que el territorio es inmenso. Al mismo tiempo que se va a crear esta Unión Soviética con todas las nacionalidades recogidas bajo el mismo paraguas político, se va a crear la Constitución de 1923. Esta Constitución va a establecer un Estado basado en los soviets. Esto quiere decir que no hay elecciones libres y que no hay parlamento. No hay elecciones y no hay parlamento. Solo hay un único partido. Y este partido se va a llamar Partido Comunista de la Unión Soviética. Partido Comunista. Que como solo existe este partido, el resto de los partidos están prohibidos y perseguidos, como solo existe este partido, se va a constituir en el centro del poder del Estado soviético. Lo que es lo mismo que partido y Estado es lo mismo. Se identifican. El partido, que se amplía y se hace enorme, va a gobernar el Estado. Directamente en las elecciones. Tú entras al partido y vas escalando puestos hasta que llegas a distintos niveles de poder. El partido y el Estado es lo mismo. ¿Qué va a pasar con los opositores? Ya lo hemos dicho antes. Los opositores se eliminan, se neutralizan, quiere decir que se les controla. Y para eso se va a organizar una policía política, que es la checa. Esta policía política se va a dedicar a controlar a estos opositores. En un primer momento, opositores declarados, ya sean zaristas o democráticos, pero con el tiempo esta policía, esta checa, se va a centrar en purgar al propio Partido Comunista. Fijaros que el partido y el Estado es lo mismo, el Estado se autovigila a través de esta policía secreta y muy violenta que va a controlar que los miembros del partido no intenten cambiar nada de la estructura o intentar abrir un poco a Occidente el mundo comunista.
¿Y cómo se va a llamar este sistema que se crea en la URSS? Pues la dictadura del proletariado, que lo hemos estado mencionando todo el vídeo. Así lo va a definir Lenin. Pero con el tiempo se fue transformando en la dictadura del Partido Comunista. Al existir solamente un único partido y confundirse este con el Estado, se convierte en la dictadura del Partido Comunista. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Hemos visto la Segunda Revolución Rusa, que lleva a la creación de una revolución bolchevique y a la formación de la Unión Soviética. Para el vídeo del próximo día hablaremos sobre el desarrollo de la paz en Europa después de la Primera Guerra Mundial y ese será el último vídeo del tema 5. Espero que todo haya quedado claro. Nos vemos en clase.